La Báscula, el peso de las ideas. Justicia es lo que dice John Legend y el rapero Common. Para todos los que seguramente ayer escucharon y vieron la entrega de los Óscares, hoy es lunes de política aquí en La Báscula. Y muy buenas tardes a quienes nos escuchan en el 1070 de AM, muy buenas noches a quienes nos verán en C7 Noticias a las 11 de la noche, muy buenos días a quienes nos escucharán el día de mañana a las 6 de la mañana en C7 Radio. Hoy es imposible no hablar de lo que sucedió ayer, en lo que por lo menos hasta donde yo tengo registro es una de las ceremonias de entrega al Óscar más politizadas que se tiene registro. ¿Por qué más politizadas? Porque sencillamente ayer se manifestaron las mujeres, se manifestaron los afroamericanos, se manifestaron los inmigrantes y se lanzó un mensaje hacia el gobierno de México. 4 puntos que vamos a tratar de analizar en La Báscula en este programa. Hoy nos acompaña Omar Acosta. Omar, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Un gusto estar contigo, con toda tu gente. Omar nos acompaña en representación del doctor Javier Hurtado y la verdad es que para nosotros es muy importante darle espacio no solo a este súper elenco que tenemos de colaboradores todos los días, sino también a aquellos que ellos mismos consideran que pudieran estarnos ayudando con sus opiniones. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Esta canción lo primero que quiero tocar y ojalá nos alcance el tiempo, es este asunto, la película de ayer que habla de este asunto de la vida de Martin Luther King sobre la gran congregación que se dio en Selma. Es un tema que permitió que diera un dato brutal cuando recibe el premio a la canción, el Oscar a la mejor canción, a la mejor nueva canción. Dice, en Estados Unidos hay más negros en cárceles de los que había en el momento de Martin Luther King. El dato es atroz y representa muchísimas cosas, pero sobre todo creo que representa algo en lo que tanto republicanos como demócratas han fallado en los últimos años, que es en incluir. Efectivamente, si bien se ha podido ver un avance significativo en la cuestión racial y en su inclusión en el sistema de gobierno estadounidense, han fallado principalmente en no solo trasladar a la legislación ese cambio, sino también a la mentalidad de la gente. Uh-huh. Claro ejemplo es el trágico accidente que surgió en Ferguson con el joven Michael Brown, que fue asesinado por el oficial Darren Warren, y que es un ejemplo de que las políticas públicas relacionadas a la capacitación de los cuerpos policiales en cuestiones raciales, trato de situaciones de crisis, acercamiento a la población, uh-huh, son, de lamentarse, ¿no? Y como eso tenemos muchos casos más. También tenemos el caso del mexicano que fue baleado por lanzar piedras. Y uh-huh, podemos ver, si bien se ha habido un cambio en esta política estadounidense, queda mucho por desear. En la parte de las políticas es un tema, definitivamente, pero en la vida, hoy hay un presidente afroamericano. Sí. Y el hecho de que le hayan puesto a Obama estas 3 banderillas. Hablar del lobby de Hollywood no es un tema menor. Después de los ingresos que obtiene Estados Unidos por las armas, el siguiente paquete de ingresos es el de Hollywood. Y la influencia, ayer estaban viendo 1.500 millones de personas. Para dimensionar el tema es toda la India junta viendo el programa, viendo la entrega de los Óscares. Y ahí le dicen in your face, tómala, ¿sí? Tenemos este problema, hoy hay más negros que en cualquier asunto de la secesión, que cuando la lucha Martin Luther King, pero no solo los afroamericanos, también las mujeres. Lo que dice Patricia Arquette, y me voy a permitir leerlo, dice, a cada mujer que ha dado a luz, a cada contribuyente y cada ciudadano de esta nación que ha luchado por la igualdad en los derechos de todos, es el momento que tengamos igualdad salarial e igualdad en los derechos de la mujer en Estados Unidos. Tómala, pastor. ¿Tenemos la grabación? ¿Me ayudan con ella, por favor? To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time
to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America. De pie el Dolby Theater. No es un tema menor, no es un tema menor que después de la lucha enorme que han tenido las mujeres en Estados Unidos, ayer en los Óscares, vuelvan a exigirlo. Dato que yo por lo menos alcancé a investigar, no más en Estados Unidos, imagínense cómo estamos en México, en Latinoamérica, en otras partes del mundo. En Estados Unidos las mujeres ganan 7, cuando un hombre gana 10, las mujeres ganan solo 7, es decir, 30% menos en Estados Unidos de lo que ganan los hombres. Y bueno, también más para añadir la crisis de esta situación es que si bien la mujer logró conseguir el voto en 1920 en Estados Unidos, todavía a la actualidad, tantos años que han transcurrido, más de 80, 90 años, y todavía no se puede conseguir una efectiva equidad e igualdad, que si bien también amerita diferenciar esas cosas, ¿no? Se busca una equidad, no hay que diferenciar entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos e igualdad salarial. A mí lo que me llamó mucho la atención es que Patricia Arquette pone el dedo en la llaga y no dice somos igual. Muy bien estudiada la frase, dice igualdad de derechos y salario igual. Cuando en Estados Unidos la máxima es no taxes, no taxation, no representation, ¿no? Entonces, si no pagas impuestos no tienes representación. Ellas dicen, yo pago los impuestos, ¿por qué no voy a ganar lo mismo? ¿Por qué no voy a tener igualdad? ¿Por qué no voy a tener lo mismo? En un solo bloque, se le ponen a Obama dos grandes temas. Tenemos la grabación, de la primera parte, la de Legend, cuando lo dice, o no, la de la canción cuando habla de justicia. No, entonces no, la de Glory, ¿no? Bueno, entonces se me fue a mí. Pero bueno, vámonos, yo quisiera escuchar un poquito más, si me ayudan con esta. Patricia Arquette fue la ganó por la mejor, su película se llama Boyhood, Family of the Year, Hero, músicas, etcétera. Yo quisiera dejar estos dos puntos porque en el punto que sigue vamos a hablar del siguiente tema que fue ayer muy puesto en la mesa, que es este tema. Ya hablamos de desigualdad entre afroamericanos, ya hablamos de desigualdad hombre-mujer, vamos ahora a hablar de desigualdad y los problemas que hay de bullying y de suicidio en Estados Unidos, que tuvieron un espacio muy importante en los Óscares. Regresamos a la báscula del peso de las ideas. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Estamos escuchando el soundtrack de The Imitation Game, ganadora del mejor guión adaptado. Este es cuando un libro se hace guión para película de cine. En esta película sucedió el tercer hecho altamente politizado el día de ayer en los Óscares, que es este tema en el cual ¿me pudieran ayudar a poner el audio de Graham, ¿cómo se llama? Graham Moore, que es el ganador del premio Oscar en el punto en la categoría de mejor guión adaptado. When I was 16 years old, I tried to kill myself because I felt weird and I felt different and I felt like I did not belong. And now I'm standing here, and so I would like for this moment to be for that kid out there who feels like she's weird or she's different or she doesn't fit in anywhere. Yes, you do. I promise you do. You do. Stay weird, stay different, and then when it's your turn and you are standing on the stage, please pass the same message to the next person who comes along. Thank you so much. Y de pie de nuevo el Dolby Theater, más que por el cine, por los posicionamientos políticos. Les leo qué fue lo que dijo Graham Moore. Cuando tenía 16 años, intenté suicidarme porque me sentía raro, porque me sentía diferente, porque sentía que no encajaba. Y ahora estoy aquí
Y quiero que este momento sea para ese chico que se siente raro y diferente y que cree que no encaja en ningún sitio. Sí que encajas, te lo prometo. Sigue siendo raro, sigue siendo diferente, hasta que sea tu turno y estés en este mismo escenario y pases el mismo mensaje, proclamó entre aplausos emocionados de todo el público del Dolby Theater. Tercer tema, ya hablamos afroamericanos, mujeres que ponen en la mesa una gran discusión, en redes sociales explotaron, y cuando toca el tema de lo que pues hace, no sé, 20 años se les llamaba nerds, ahora se les llama geeks, ahora se les llama pues de muchas otras formas, de 20,000 nombres, casi todos discriminatorios, por cierto. Lo que está diciendo es, y pone dos temas. Uno, el suicidio, donde por ejemplo en Estados Unidos se suicidaron el año pasado, en el mundo se suicidaron 1.100.000 personas el año pasado, de las cuales 600,000 de estas muertes están relacionadas con casos de bullying de niños que se sentían diferentes. Me gustaría nada más para contextualizar al que nos escucha, que los efectos del bullying se pueden traducir en lo que pasó en Colombia, en Estados Unidos, donde un par de jóvenes entraron y asesinaron a sin contar de estudiantes a forma fría y al final también se suicidaron. Estos son los efectos negativos en las cuestiones psicológicas que afecta el bullying, tanto en suicidios como que en Jalisco el año pasado nada más el promedio de suicidio era 1 al día. 1 al día, sin contar todos los casos de intentos de suicidio que llegaron al Hospital Civil Viejo, etc. Tanto en Estados Unidos se ven estos casos con los estudiantes o jóvenes que llegan con armas a lugares, y bueno, esto es que falta de identidad, falta de un lugar a donde desahogarse, y bueno, lamentablemente en Estados Unidos han faltado estas medidas. Pero por ejemplo hay casos como en Inglaterra, en donde las universidades tienen líneas de ayuda las 24 horas para que tú hables y digas, tengo este problema, me siento así, ¿sabes qué? Tengo esto. Es una buena medida que se ha estado tomando, y que bueno, si bien no hay para los jóvenes y los que sufren de bullying, también vimos una de las películas, si bien recuerdas, para dos cortometrajes. Uno, el llamado The Phone Call, habla precisamente de estas líneas de ayuda y habla de líneas de ayuda de depresión. Uno fue para veteranos y otro para depresión. Tenemos algo de la música que ganó ayer el Oscar con The Phone Call al mejor corto. ¿Sí? Bueno, en lo que entra. Interesante que dos películas, dos cortos hayan ganado en este asunto de las líneas de emergencia, que son asuntos de bullying, de depresión, de gente que se siente diferente, que está dañada, está hablando de un mensaje políticamente muy importante. Inclusive una de las ganadoras a otro de los premios, que lo ganó por otro tema, cuando gana el Oscar, dice, mi hijo se suicidó y deberíamos hablar más de suicidio. El tema se convirtió en un asunto mayor también. Pero aquí el tema es que, y lo que creo que es muy importante lo que hace Graham Moore ayer, no solo es ganar el Oscar, sino poner el tema de que esta gente que se asume diferente y que puede optar por el suicidio, pues hoy son grandes ganadores. Hoy son grandes ganadores. Tenemos a los grandes ejemplos como Mark Zuckerberg o Steve Jobs o Bill Gates, ¿no? Que es el nerds entre los nerds, ¿no? Y que empezaron realmente sin vestirse bien, sin ser atléticos, y que realmente terminaron cambiando el mundo, ¿no? Bueno, y también si nos queremos ir a la lógica aquí de las películas, también cuántos actores no estaban de chicos que, bueno, los ves en fotos y dices, nunca va a llegar a ser actor en nada, y bueno, hoy vemos que son como... Y bueno, aquí hay posiciones políticas importantes que se tomaron tanto con las mujeres, los afroamericanos,
en este caso con la posibilidad de los suicidios, pero no fue un tema menor lo que pasó y lo que vamos a hablar en el siguiente corte, que es como el gran tema que se habló después desde varios ámbitos y que se tomó de varios puntos, que es el tema de la discriminación. Vámonos un corte y regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, escuchando parte del soundtrack de Birdman, la gran ganadora del Oscar a Mejor Película, Mejor Director, y que bueno, pues dio espacio a 3 menciones muy importantes en torno a la inmigración en Estados Unidos. Déjenme mencionar nuestros métodos de contacto: 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias, @S Ramírez Robles. ¿Tienes Twitter, Omar? No. ¿No? No. ¿Facebook? Facebook sí, es Omar Acosta. Omar Sí, Acosta. Entonces, cualquier comentario que nos quieran hacer será bienvenido, nos encantará tenerlo. ¿Cómo empezó este asunto de los temas a la inmigración? Empezó como muchos de los temas, y no me rasgo las vestiduras, pero gran parte de la discriminación empieza y se hace a partir de la broma. Y bueno, pues empezó con una broma, la broma de Sean Penn. Vamos a escuchar cómo estuvo la bromita de Sean Penn. And the Oscar goes to who gave this son of a bitch's green card? Birdman. Pues así se llevan, son buenos amigos, se llevan fuerte, Sean Penn y González Iñárritu, pero pues de alguna forma está ahí el tema, y lo que está diciendo es, pues ¿quién le dio su permiso de trabajo a Su tarjeta verde, vaya, para la traducción. Sí, pero su permiso de trabajo, que es para lo que sirve la green card, a pues hijo de su mamá, por llamarlo de manera elegante para que no me censuren mucho. Con todo el cariño. Pero con todo este cariño que se ve que se tienen, pues las redes sociales, los críticos ardieron, hubo en torno al asunto de la inmigración, porque bueno, pues pareciera que aunque ellos se lleven y sean muy amiguitos, pues hay un tema del beaner, ¿sí? Del mexicanito, el frijolero, y cómo viene a ganarnos a este tema. ¿Cómo ves tú cómo se desató el tema de la inmigración pues, ayer? Primero que nada, dada la situación que está sufriendo en este momento Estados Unidos con todo el tema de la inmigración, es una broma que, pues como dices, ¿no? De mal gusto. Políticamente incorrecta. Exactamente. Bueno, tienes que, para contextualizar, el 20 de noviembre tenemos a Obama salvando, en pocas palabras, a 5 millones de inmigrantes que van a ser deportados con una medida ejecutiva, donde les daba ciertas, donde con ciertas atribuciones les daba algún cierto respaldo para que no fueran deportados, ¿no? A cierto segmento. Para ponerlo en contexto, una medida ejecutiva es aquella que toma en Estados Unidos el presidente sin pasar por el Congreso. Sí. En sus facultades se brinca al Congreso y dice, bueno, pues yo hasta aquí me dejan, pues hasta aquí. Exactamente. También hay que recalcar que él había promovido una reforma en tema de migración y bueno, simplemente había sido congelado. Había sido rechazado. Entonces no pasó ni medio mes para que un grupo de opositores liderados por el procurador entonces de Texas y actual gobernador y otros 17 estados diciendo no va a pasar. Uh-huh. Para enero ya eran 25 estados y entra en juicio con un juez federal tejano que es Andrew Hain. Uh-huh. Y bueno, para la semana pasada, lamentablemente, un día antes de que comenzaran a tramitarse estas medidas que iban a ayudar a los inmigrantes, en términos sencillos, se detiene la medida hasta nuevo aviso, hasta que se resuelva el conflicto en el distrito, en el tema legal, ¿no? Hablar de los inmigrantes, sobre todo el caso de los mexicanos en Estados Unidos, no es un tema menor. Si Estados Unidos tiene 230 millones de personas, 250. 11 millones alrededor, creo que son. 33 son de algún origen mexicano y 11 son nacidos en México. Sí, 11 inmigrantes, sí, 11 millones son nacidos, pero 33 son o hijos, tienen alguna relación. O sea,
está a punto los mexicanos de ser la primer minoría en Estados Unidos y fueron gran parte del triunfo de Obama. Este es un tema que verdaderamente explotó, pero no solo Sean Penn se quedó ahí. ¿Sí? También el negro González Iñárritu le contestó de otra forma a él y en general a la academia de la siguiente forma. Maybe next year the government will inflict some immigration rules to the academy. 2 Mexicans in a row, that's suspicious, I guess. Básicamente lo que dice González Iñárritu es posible que el gobierno el año que entra le ponga a la academia ciertas reglas de inmigración, porque 2 mexicanos seguidos ganando el Oscar de Mejor Director es sospechoso. Así es, ¿no? Entonces, una broma de una parte, otra broma de otra parte, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Y la verdad termina por asomarse en su discurso final cuando dice lo siguiente. And the ones that live in this country who are part of the latest generation of immigrants in this country, I just pray that they can be treated with the same dignity and respect of the ones who came before and built this incredible immigrant nation. Thank you very much. Traduzco esta parte que es muy interesante, dice, y a los mexicanos aquí, que son parte de la última generación de inmigrantes, rezo para que los traten con la misma dignidad y respeto que los que vinieron antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes. Va y pone la estocada final en un proceso donde habían pasado por las lágrimas, había sido muy emocionante con el tema, pues uno de las mujeres, otro de los afroamericanos, pero viene el gran tema de la inmigración y agarra el toro por los cuernos, cosa que no hace cuando habla de México, pero eso lo veremos en el punto que sigue. Una reflexión final, Omar, sobre cómo está el tema de los inmigrantes y sobre todo el impacto que tiene el hecho que se haya rechazado la acción ejecutiva. Pues bueno, solo pensemos en esto. En cuestión económica, en México entraron nada más el año pasado 24 mil millones de dólares en remesas. Uh-huh. Eso significaría dejar de recibir eso. ¿Qué estados son los principales afectados? Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Uh-huh. Entonces nos podemos preparar para eso. Y en la cuestión de afectación social, si de por sí tenemos este clima de desempleo, de la afectación económica, etcétera, y que deporten a ese gran número de personas, a nuestros compatriotas, pues bueno, va a ser como quien dice un caldo de cultivo para algo queramos, ¿no? Para nosotros, eso es lo que nos afecta a nosotros. Pero ¿qué es lo que afecta en Estados Unidos? Cuando tienes a Ferguson, cuando tienes al mexicano que matan los policías, tú me decías una frase fuera del aire, hay una falta de sensibilidad. Sí, de sensibilidad social, como quien dice, en el sentido de que, bueno, Estados Unidos fue creado por inmigrantes, uh-huh. Entonces se perdió ese sentido de que es un país de inmigrantes. O ya llegamos y los que siguen ya no son inmigrantes. Bueno, pues sí, pero creo que lo señaló muy bien en su frase al final, o sea que un país de inmigrantes, ¿no? Así es. Vámonos a la pausa, regresamos a la báscula, el peso de las ideas, a escuchar y a comentar lo que dijo Alejandro González Iñárritu en torno a México. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Seguimos escuchando parte del soundtrack de Birdman, la ganadora, una de las grandes ganadoras del día de ayer. Omar, explícame un poquito para ayudar a dimensionar a nuestros radioescuchas y televidentes, ¿qué es lo que se estaría perdiendo con este rechazo, con este rechazo que hace el juez federal, el juez tejano, a la iniciativa presentada a la acción ejecutiva tomada por Obama? ¿Qué es lo que estarían perdiendo los inmigrantes en Estados Unidos y por qué? Y para poder ver por qué fue tan importante el mensaje de Iñárritu allá. Así es. Bueno, primero que nada, lo que se estaba dando la oportunidad aquí a nuestros compañeros, hermanos mexicanos en el extranjero, era que una medida llamada DAPA, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es? Tú, padre de ciudadano o residente legal, que hayas demostrado que llegaste antes de 2010, uh-huh.
y que no tengas antecedentes legales, criminales, te puedes tramitar un permiso por 3 años, que además no solo incluye tu estadía legal durante 3 años, sino que también te va a permitir trabajar. Entonces, bueno, y de ahí, bueno, ya después de la green card. En cierto sentido, sí, la green card, como bien hizo la broma. Y de ahí, bueno, esperar a que se solucionara todo el problema en el Congreso sobre la ley de inmigración. Y bueno, ahora sí que dar una píldora, que muy buena píldora sería, nuestra morfina, claro, como quien dice. Sí. Y bueno, salvarlos. Después, ¿cuál es la segunda medida? Había un programa llamado DACA, que fue promovido en 2012, también por Obama, y que lo que hacía era que todos los niños que habían llegado antes de 2007 a Estados Unidos podían, y ya bueno, en la actualidad serían adolescentes, podían tramitar su estadía legal. Esta nueva medida sería no solo desde 2007, sino recorrerlo al 2010, lo cual aumenta el universo de jóvenes que podrían beneficiarse de la medida, ¿no? También, otra medida que se utilizó, formalizar el asunto de que todo aquel inmigrante que demostrara ser extraordinario en alguna labor pudiera tramitar el quedarse y hacerlo legalmente. O sea, ahora sí que recompensar el mérito. El mérito de que eres muy bueno, tú una fregona en alguna cosa, pues te puedo dejar que trabajes y que la hagas. Que bueno, vaya, tan nada tontos tampoco, ¿verdad? Bien que les convenía. Sí, claro, sí. Recoger talento siempre es importante. Ahora, con este rechazo que hace el juez tejano, queda en el limbo este tema. Exactamente, sí, nada más, y creo que eso se me hizo de muy mal gusto, pero fue un día antes de que comenzaran a tramitar los inmigrantes este nuevo permiso, cuando da la resolución. Entonces, pues bueno, tú puedes ver los periódicos internacionales y todo, bueno, los devastado que te podrían haber sentido, ¿no? Claro, y en Estados Unidos, a diferencia de México, es un tema donde en México existe lo que se llama la relatividad de la ley, en la cual solo te beneficia a ti cuando tú lo promueves, o te afecta a ti cuando es tu caso. En Estados Unidos es un asunto casuístico, es caso por caso, y cuando un caso se aplica, es de aplicación general. Los jueces tienen capacidad de legislador en este caso. Entonces, esta decisión de este juez deja en el limbo y suspendido el tema, y entonces, bueno, pues se convierte en un tema que en California es muy sensible en Estados Unidos hoy por hoy. Vienen elecciones muy próximas y, bueno, el lobby de Hollywood siguió hablando de política en la entrega de los Oscars, ¿no? Y bueno, pues el lobby de Hollywood González Iñárritu entendió perfectamente que el lobby de Hollywood es tan fuerte que no solo le permite ver los temas internos. Yo creo que también la presión había sido, si ya se habían manifestado las mujeres por la igualdad, si se habían manifestado los afroamericanos por la justicia, se estaban manifestando los inmigrantes por que los dejaran trabajar, pues no se podía quedar atrás, y dijo lo siguiente. And the ones that live in this country who are part of the latest generation of immigrants in this country, I just pray that they can be treated with the same dignity and respect of the ones who came before and built this incredible immigrant nation. Thank you very much. Esta frase ya la habíamos dicho. No, ¿me pueden poner la frase cuando habla de México? Sí, esa es la última. Pero bueno, mientras nos ponen la frase, retoma el poder del lobby de Hollywood, que decíamos que es el segundo más importante, el que tiene Estados Unidos, y hace una mención hacia el gobierno de México. Básicamente dice: quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, aquellos que viven en México. Rezo para que podamos construir el gobierno que nos merecemos. Por lo menos en mi opinión, creo que pues si bien fue tomado por las redes sociales como un tema muy dirigido, interpretado y muy dirigido, pues la verdad yo creo que se le fue la gran oportunidad de manifestarse de manera concreta en torno a algún tema. Creo que todos los pueblos, no conozco un solo pueblo en el mundo, ni los daneses, ni los escandinavos, ni los suecos, que estén de acuerdo con su gobierno. Siempre hay gente que está en contra de su gobierno de alguna forma, pero creo que puso el dedo en la llaga de un tema que le afecta o que entienden más hoy. Vamos a escuchar ya la frase en directo. Finally, I want to take 1 second
I just want to take the opportunity. I want to dedicate this award for my fellow Mexicans, the ones who live in Mexico. I pray that we can find and build the government that we deserve, and the ones that live in this country who are part of the latest generation of immigrants. Esa es la primera, ese es el punto. Aquellos, rezo para que podamos construir el gobierno que merecemos. Yo lo tomo más como una invitación, que como una crítica. Yo creo que está asumiendo el papel que le toca como líder de opinión, como un líder mundial que se ha convertido, ganar un Oscar en el mundo actual es casi, bueno, es equivalente a hacer, o es la responsabilidad que tiene cualquier líder mundial, y bueno, pues hoy se enfrenta a una gran responsabilidad que es la de, pues la crítica. Va a haber quien no esté de acuerdo con su frase, va a haber quien sienta que es el hombre más valiente del mundo al haberlo hecho, pero ahora queda el punto de, bueno, ¿y qué sigue Alejandro González Iñárritu? A partir de ahí, ¿qué? Bueno, si rezamos y seguimos rezando y a Dios rogando y con el mazo dando. Quisiera nada más hacer la anotación que menciona una palabra clave en la construcción de cualquier gobierno, en cualquier país, que es construyamos, o sea, inclusión, ¿sí? Lamentablemente aquí tenemos el problema que siempre esperamos, pues bueno, el paternalismo está todo lo que da, ¿no? Esperamos que el papá gobierno solucione el problema y si no lo haces es tu culpa. Es tu culpa. Y que muchas veces lo que escuchamos, y son críticas muy fervientes, a lo mejor incluso de quien esté en el momento de mando, pero nunca una propuesta de, bueno, hagamos esto. Y que tampoco una propuesta no solo en palabras, sino en acciones. Digo, también retomando el año pasado, quien también Cuarón lo hizo, y que, bueno, ¿cómo se ha visto traducido esa crítica que hizo en acciones concretas? Bueno, por lo menos viviendo en el país, ¿no? Sí. Digo, bueno, podría vivir en el extranjero. Mira, yo lo veo desde hoy, por ejemplo, le da el presidente Peña Nieto le da el premio a mi tocayo Sergio Ramírez, el premio Carlos Fuentes. Y Sergio Ramírez, el de veras, no un servidor, pues tiene grandes logros. Uno de ellos fue que, siendo un hombre de letras y un gran artista, una de las grandes plumas de Latinoamérica, se metió a la revolución. Fue revolucionario junto con el comandante Cero, peleó contra Somoza, estuvo con los sandinistas, fue vicepresidente del primer gobierno revolucionario, pasó de la solo crítica y la sola mención, a veces hasta obvia, a los hechos. A mí me queda un sabor ambivalente de boca en esta frase, que pudo haber sido mucho más de protesta, que se quedó a medias como tratando de cumplir con cierto grupo crítico de, sí le dije, y miren, sí, lo dije yo, pero al mismo tiempo no lo vi con ese asunto de tratar de tomar, y a lo mejor él dice, bueno, pues yo hago cine, no hago política, sí, ímpetu, a lo mejor. Pero no sería el primer artista en el mundo que deja la pluma, o que deja el pincel, o que deja alguno de los elementos de expresión que tiene para hacer política, o utilizar su medio para comprometerse más con la política. Puede ser un bien mayor, y estoy de acuerdo que sí, a lo mejor siempre va a haber alguna diferencia en opinión de que si pudo haber dicho más o no. Yo creo que lo importante aquí es, una vez que tuvo ese reflector tan importante, y también que puso el dedo en la llaga, como mencionas, pues bueno, sí accionar algo, ¿no? Hacer algo al respecto, y no, si bien no de escribirlo nada más, actuarlo y hacerlo, e involucrarse, y bueno, pues promover un cambio, que a final de cuentas no veo ningún gobierno en ninguna parte del continente, de cualquier continente, que se cree y que progrese si no es con sus ciudadanos. Así es. Y fíjate, otro de los temas, Omar, que me llamó la atención es que, ¿qué sucede si no ha ganado el último Oscar? Porque subió 2 veces y no lo mencionó. Si no ha ganado el último Oscar, a lo mejor no hay ni siquiera la mención. Y entonces, al no haber la mención, entonces cambia totalmente el escenario. No hubiera, pues bueno, igual lo hacen en una entrevista posterior, pero ya no hay 1.500 millones de personas y todo el lobby de Hollywood intentando presionarlo para esto. Creo que le apostó a lo grande. Le apostó, si lo voy a decir, va a ser en el momento donde va a tener más impacto, que es en el premio al Oscar más
codiciado, que es mejor película, y lo dejo en ese último momento, que fue lo último con lo que se fue la Sí, gente. pero es como cuando juegas ruleta y vas negros o rojos. Bueno, Pues, sí, no, pues está padre, ¿no? O sea, tienes 50% de posibilidades Sí, de no, ganar o de claro, perder. sí, No, o sea, el tema es apostarle al 7 negro o el rojo, ya ni me acuerdo qué es. Pero ese es el tema de los grandes tomadores de decisiones, por eso los políticos, con todo lo que los critiquemos, son eso, es gente que se arriesga a que lo critiquen, a que se burlen de él, a que hagan lo que tienen que, y no solo a mencionar lo que otros están haciendo bien o están haciendo mal. Yo creo que se quedó corto, que tuvo una gran oportunidad, que la discusión de hoy hubiera sido otra, si no solo se regresa y dice, por cierto, perdón, se me estaba olvidando este tema, ¿no? Se me estaba olvidando este tema. ¿Qué hubiera pasado, insisto, si no gana el último de los Óscares? Ya había ganado el de director, ya había tenido la oportunidad de decirlo y no lo dijo. Y bueno, pues hoy lo que tenemos es, sí, una crítica mundial. Nada le pesa más a un gobierno que ser criticado por Hollywood, porque le pega en todo el mundo. En todo el mundo. Hollywood es el arma colonialista, es la nueva, lo han construido los Estados Unidos como la gran arma de colonización. Es así como mandan sus mensajes al mundo, es así como mandan sus ideas de cómo debe ser el American Dream, este sueño americano, ¿no? El prototipo del American Way of del Life, estadounidense, ¿no? De lo que tiene que ser el país. Exactamente, así es como lo mandan. Y estando en ese espacio, mientras los raperos que hablaron del problema de los afroamericanos provocaron lágrimas entre varios de los asistentes, mientras Patricia Arquette volteó hombres y mujeres parados de pie en las butacas hablando de los derechos de las mujeres, mientras el que habló de los derechos de los nerds, de los geeks, logró un gran apoyo, pues aquí se quedó pues otra vez que entre azul y buenas noches. Como un pequeño exhorto. Sí, un exhorto bonito, políticamente correcto, lo tenía que hacer, pero yo me pregunto, y eso es lo que creo que he visto, no he visto en redes sociales, anoche era como un cierto ataque a Peña Nieto, pero hoy no se vio tan fuerte en redes sociales como yo lo esperaba, Si ¿no? acaso lo que más le podríamos criticar o exigir es que, bueno, ¿por qué, colgarse la medalla? Cuando tú casi, como gobierno, pues lamentablemente nunca impulsaste para que se lograra, ¿no? Ni a él ni a los grandes. Exactamente, los grandes si lo lograron fue por su sangre, y sudor y lágrimas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los Óscares, hoy es lunes de política en La Báscula, el peso de las ideas. Hoy vimos que, y agradezco mucho a Omar que nos ha acompañado. Gracias a ti, gracias a ti. Hoy vimos que Hollywood es uno de los grandes mensajeros, de los grandes lugares donde se hace política en el mundo. Y hoy vimos que, por lo menos en mi opinión, no sé si la compartes, Omar, Alejandro González Iñárritu tuvo la gran posibilidad mundial, entre 1.500 millones de personas, de hacer no solo cine, sino de hacer historia. Y pues tirititito, lástima Margarito, la dejó pasar. Gracias Omar, y nos vemos mañana. Mañana es martes de la otra versión, en La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.